Bueno, buenos días. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la cátedra del Banco Santander por el premio recibido. Agradecer a todos los miembros del grupo la confianza que dan para que presente yo la aplicación, el desarrollo que hicimos, y felicitar también a los otros participantes por el premio obtenido. El proyecto que presentamos es una plataforma docente que diseñamos específicamente para el aprendizaje de epidemiología y bioestadística. Entonces, les voy a poner un poco en antecedentes brevemente. La idea era adaptar nuestra asignatura al espacio europeo de educación superior, como veníamos haciendo en otras asignaturas, un poco con la misma filosofía de metodologías de aprendizaje activo que ha descrito perfectamente el primer ponente, acerca de trabajo colaborativo, autoevaluación continua, etcétera, etcétera. El problema que nos encontrábamos es que en veterinaria tenemos, cada curso es de 150 alumnos, en promedio, es los que tenemos matriculados en cada curso, lo cual suponía que el hacer un seguimiento de todas las actividades de aprendizaje de forma individualizada era bastante complejo. Y trabajar en grupos a veces no era la forma más adecuada para poder evaluar cuál era el rendimiento individual de cada uno de ellos. Sobre todo porque lo que buscábamos era una evaluación continuada y de forma individual. Entonces, nos planteamos utilizar distintos entornos de aprendizaje virtuales. Un poco los que estaban en la universidad permiten la distribución de material docente, hacer actividades de aprendizaje, hacer evaluación continuada, pero ninguno de los que había, ni Moodle ni Blackboard, conseguía satisfacer las necesidades o el planteamiento docente que queríamos abordar en la asignatura. Un poco para saber cómo llegamos a esta plataforma, habría que poner un poco de antecedentes. Nosotros veníamos de dar una asignatura en segundo de licenciatura, en el segundo semestre de segundo, en la licenciatura veterinaria, y teníamos 4 créditos y medio, también con 150 alumnos, y habíamos utilizado una plataforma docente que habíamos implementado también nosotros, con un lenguaje que se llama SP y MySQL, y un poco la filosofía que teníamos con esta primera plataforma, esta plataforma inicial que usábamos en esa asignatura, era intentar que los alumnos vinieran con el material trabajado a clases. Entonces, diseñamos una serie de actividades de control, unas prácticas y un estudio epidemiológico, un aprendizaje por proyectos, que comentaré brevemente, no entraremos en la aplicación, pero sí que detectamos, en primer lugar, el contenido teórico conceptual de la asignatura era bastante complejo, necesitaban copiarse las definiciones tal cual, necesitaban copiarse las fórmulas exactamente como eran, con lo cual decidimos preparar un manual de epidemiología veterinaria que iban a ser los apuntes teóricos de la asignatura, y se les facilitaba desde el principio del curso para que los alumnos fueran trabajándolo. Gran utopía en el sur de Europa o países latinos el que un estudiante se prepare algo antes de venir a clase, con lo cual tuvimos que diseñar una serie de actividades complementarias, que son las actividades de control, que eran una serie de puntos extras que los alumnos podían ir recogiendo a lo largo del curso, haciendo unas actividades que tenían que terminar el día antes de empezar el tema en clase. Entonces, este material de epidemiología veterinaria lo habíamos preparado los profesores de epidemiología, pero también con Chelo Ferreira, que es profesora en matemáticas, en ese caso, en la asignatura de matemáticas de primera licenciatura, porque desarrollamos algunos conceptos de estadística a continuación en la asignatura. Entonces, habíamos coordinado parte de los contenidos ya, a pesar de ser 2 asignaturas distintas y 2 departamentos distintos. Pues con esas actividades lo que buscábamos era precisamente que el alumno fuera haciendo los trabajos, fuera acumulando unos puntos extras que sumaban a la calificación final. O lo que decidimos también en un momento dado es que si se alcanzaba una puntuación mínima de un 85% de la teoría, un 75% de las prácticas y una participación en clase, podían optar a tener un 5 directamente y liberarse de la asignatura sin tener que hacer examen. Entonces, esas actividades de control eran muy sencillitas, era elegir distintos temas. Buscábamos que eran preguntas no de definiciones, en este caso sí, pero lo que buscábamos un poco era que razonaran sobre un concepto determinado y que fueran capaces de aplicar los conceptos teóricos que estaban en el manual, y un poco que eso incitara a la discusión, primero entre ellos, que hubieran un aprendizaje colaborativo, y luego también que cuando llegaran a la clase fueran a preguntar realmente en lo que habían tenido dudas al aplicar esos conceptos a la práctica. Para hacer las prácticas habíamos hecho ya, esto forma parte de mi tesis doctoral ya hace muchos años, y entonces habíamos hecho unos programas de calculadora epidemiológica que eran gratuitos, están disponibles en Internet. El problema es que la instalación en los nuevos sistemas daba muchos problemas y desarrollamos una aplicación, una calculadora online que es gratuita y se utiliza no solamente en nuestras universidades, sino en otras muchas facultades, se utiliza como herramienta de cálculo para hacer los problemas. Y está a libre disposición de todo el mundo en esa dirección, y ahora precisamente estamos en la fase beta de una versión más adaptada, más flexible en cuanto a la presentación de los resultados y los contenidos, para que se pueda adaptar tanto a pantallas panorámicas como a tablets, que son más de carácter vertical, que sea más fácil mantenible, más fácilmente asimilable, y que además incluye una serie de ayudas básicas avanzadas, incluso ejemplos, de forma que el alumno pueda verlo. Además, es una herramienta complementaria a lo que es la plataforma y no forma parte de la plataforma. Entonces, por ejemplo, los problemas tenían igual una serie de prácticas, 5 prácticas, tenían que resolver problemas, que había un juego de 3 problemas para cada tipo, y a los alumnos les salía un tipo al azar, uno u otro.
El problema es que había 3 tipos de problemas nada más y los alumnos, pues era cuestión de ver cuál te ha tocado. El de las 100 vacas, vale, el de las 100 vacas la solución es esta, esta y esta. El de las 200 ovejas es esta, esta y esta, y el de los 150 cerdos son estas. Entonces, con lo cual, la colaboración en esos momentos, el aprendizaje colaborativo, es un inconveniente y una ventaja. O sea, aprenden a colaborar muy rápidamente, demasiado rápidamente, de forma que se pervierte el resultado de la evaluación. Para evitar eso, en ese momento hicimos un proyectillo que era hacer un estudio epidemiológico, una piscifactoría, era la misma piscifactoría para todo el mundo, iban recogiendo unas truchas y que sí que tenía cada uno sus animales, iban recogiendo los animales, iban haciendo unas preguntas que eran distintas para cada uno, pero eran muy parecidas. Y aquí sí que no podían copiar los resultados, sino solamente copiar metodologías docentes, o sea, metodologías de resolución de problemas. Bueno, esto es lo que veníamos de este punto. Además, habíamos iniciado ya, aparte de la colaboración en cuanto a la coordinación de contenidos docentes con la asignatura de matemáticas de primero, que desaparece en el plan nuevo, en el grado. La profesora Chelo Ferreira y yo habíamos estado trabajando en 2 asignaturas de máster, que eran precisamente epidemiología y bioestadística, con lo cual ya llevamos una coordinación en cuanto a formas de dar clase, contenidos, forma de evaluar, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la trucha. Entonces, llegamos a la situación actual donde nos integran a 2 departamentos distintos en una misma asignatura. Por un lado, epidemiología, que serían 4 ECTS del total de los 6 de la asignatura, y por otro lado, bioestadística, que la da matemática aplicada, con 2 ECTS. La asignatura, a pesar de tener 6 ECTS, la distribuimos de forma anual, se repartió de forma anual para ajustar los semestres. A nosotros nos favorecía porque permitía que los alumnos fueran asimilando la metodología poco a poco y hacer todas las actividades que estaban programadas. Seguimos teniendo 150 alumnos y en este caso cambiamos el lenguaje de programación que usábamos para la plataforma, lo hicimos en PHP, que es un lenguaje que es gratuito, es libre, y entonces preferimos usar en PHP lo que era el desarrollo de los algoritmos y en MySQL lo que era la base de datos con todas las preguntas, actividades, evaluación y demás. Como les digo, no solamente contamos con Software River para el desarrollo de la plataforma, sino también para la creación de algunas de las actividades o el material de aprendizaje, como por ejemplo las presentaciones de PowerPoint. Usamos iSpring, una versión gratuita que hay para docencia, que permitía poner las presentaciones que usamos en clase en PowerPoint de forma interactiva como formato Flash. Un poco también lo que pretendíamos es que el material que generáramos se pudiera compartir libremente por otros profesores. En el futuro la plataforma está diseñada para que sea colaborativa no solamente para los alumnos, sino que sea colaborativa para los profesores. Es decir, que podamos compartir nuestro material entre profesores de distintas facultades. De hecho, ya hemos establecido algunos contactos con otras facultades para empezar a trabajar en ello. Todavía está sin concretar porque la herramienta está todavía puliéndose algunos aspectos del manejo por parte del profesor, pero sí que decidimos usar las licencias libres de Creative Commons para compartir el material entre los distintos profesores que participamos. Y además optamos por fragmentar mucho el material docente. Es decir, en vez de dar un manual completo, lo que hicimos fue fraccionar, lo veremos luego en la aplicación cuando entremos, hacer presentaciones de PowerPoint pequeñitas o hacer los PDFs de los temas desglosados en 2-3 folios, escasos, 2-3 carillas, de forma que en un momento teníamos que reestructurar el material. Prácticamente con sustituir una hojita era suficiente, no había que hacer todo el capítulo entero. O si queríamos adaptar ese material a otro curso de nivel avanzado, por ejemplo los másters, pues solamente era cuestión de incluir nuevo material y retirar material antiguo o cambiar la profundidad de los textos o de las funciones. Se puede incluir presentaciones en PowerPoint, descarga de programas, ejercicios en Excel, archivos en PDF, enlaces a la web, o sea, había vídeos, podemos incluir todo tipo de material en la plataforma. Además, dentro de la actividad, más allá de lo que es la contestación o el aprendizaje de forma individual sobre problemas concretos, nos planteamos un aprendizaje por proyectos, un poco como consecuencia de la experiencia adquirida en el proyecto anterior, que era ese estudio epidemiológico, donde además íbamos a integrar no solamente conceptos epidemiológicos, que eran básicamente tablas de contingencia, tablas de frecuencias facilitas, sino que íbamos a trabajar también con datos cuantitativos, que son los que se necesitaban para analizar todas las funciones que estaban explicando en la parte bioestadística, toda la parte de comparación de medias, correlaciones, etcétera, etcétera. Y también nos lo planteamos un poco, y eso sí que es un hecho diferencial con otras plataformas, el que hiciéramos un avance dentro de los contenidos del curso por superación de niveles. Es decir, uno no accede directamente a todo el material, no tiene flechas límite en principio, sino que tiene, y lo veremos ahora, una serie de temas abiertos al principio y conforme los va superando se le abren nuevos niveles de dificultad, un poco al estilo de los videojuegos. Entonces pueden ir, es un poco hasta que no superen determinado nivel no pueden pasar al siguiente. Eso nos permitía hacer un sistema de autoevaluación continuada que, a diferencia de la experiencia de la asignatura de la licenciatura, permitía hacer la evaluación completa
de la asignatura. Es decir, tal y como está diseñada, la guía docente está contemplada como respetando lo que se establece en las guías docentes, en las normativas de evaluación, como evaluación continua de toda la asignatura. No son elementos de evaluación continua que se incorporan como elementos adicionales de evaluación en una evaluación finalista, sino que en este caso los alumnos pueden aprobar solamente con esta plataforma, con los problemas que ello tiene, que comentaré. Este es el acceso a la plataforma. Ahora la abriré y rezaremos porque funcione bien la red. Parece ser que sí. Cada alumno o cada profesor tiene su identificación. Entra y según su nivel de identificación para cada curso tiene un nivel de acceso. Todos los alumnos tienen acceso a sus datos personales y a seleccionar curso, y los profesores tenemos acceso a gestionar las actividades de aprendizaje, que son múltiples, como he comentado, pues desde incluir bibliografía, fichas teóricas, enlaces, fórmulas, hojas de cálculo y todo tipo de problemas adaptados para la asignatura, tanto de epidemiología como bioestadística. Seleccionamos un curso, en nuestro caso ya hemos desarrollado 4 cursos con esta filosofía, uno de ellos en Santiago de Compostela, la Universidad de Santiago de Compostela, para profesionales, con lo cual ya vemos un poco la sostenibilidad de la propuesta, que estamos ya exportándola a otros contextos, incluso ya postuniversitarios. Ya llevamos 2 cursos impartiendo la asignatura con esta metodología y vamos a acceder, como si fuéramos un alumno más, al curso actual, que es el 2011-2012. El alumno accede a este menú de la izquierda, donde tiene una información general sobre la asignatura, un poco cuáles son los objetivos, el profesorado que le importe en cada año, un poco la agenda de actividades que va a tener, que está en PDF, va a importar un poquitín en cargarlo, está en carga el módulo de PDF, si no me lo saltaré, si quiere. Vale. Entonces, el PDF está incluido dentro con un visor dentro del propio de toda la propia página, aunque se puede ampliar la pantalla completa, pantalla completa se puede descargar sin ningún problema. Dijimos para que se podía descargar, y aquí está un poco lo que es el temario de la asignatura con los horarios y los profesores que vamos a impartir cada uno de los temas, para que sepan en cada momento cuándo va a empezar cada tema, porque además nos da la circunstancia de que hay alumnos que vienen con la bioestadística aprobada de otras titulaciones, la epidemiología no, pero la bioestadística sí, con lo cual esto de convalidar media asignatura, bueno, un tercio de asignatura sí y 2 tercios no, supone algunos problemas de coordinación docente, pero que hemos superado sin ningún problema. Y llegamos a la parte de actividades, que es la parte más relevante. En la parte de actividades lo que se ve es ese sistema que estaba comentando de superación de niveles. Entonces, ellos tienen 20 temas teóricos, a ver que carguen. Hoy la red no va muy allá. Vamos a verlo otra vez, vamos a insistir. Bueno, hay 20 temas de teoría, cada tema de teoría tiene actividades en su interior, estos son los 20 temas de teoría. Hay 10 prácticas, 4 de bioestadística y 6 de epidemiología, y luego hay una serie de actividades adicionales que son el estudio epidemiológico, que pensamos que era fundamental incluirlo, porque era una especie de resumen global de todas las aplicaciones de la asignatura, y luego unos exámenes presenciales que comentaré luego. Luego actividades adicionales que tenemos como unos exámenes presenciales. Entonces, un poco lo que el alumno tiene es que cuando empieza solamente tiene un par de temas accesibles, solamente tiene el tema 1 y el tema 5, una introducción teórica a lo que es la epidemiología y uno de tipos de variables, que empezamos por allí. Básicamente porque si no sabe el tipo de variables no se va a entender absolutamente nada de probabilidad ni de estadística, y no se va a entender nada de los temas que vienen a continuación. Cuando superan el tema de 1 de tipos de variables y escalas de medición, ya se empiezan a abrir nuevos temas que aparecen en naranja, que son temas que están sin superar y que son accesibles a partir de ese momento. Entonces, por ejemplo, podemos acceder al tema 5, por poner un caso, y vamos a ver un poco el tipo de actividades. Las actividades, como ven, son actividades de PowerPoint o problemas. En este caso puede ser problemas de correspondencia, puede haber problemas de resolución matemática de los mismos, y en este caso lo que nos planteamos, a diferencia de la experiencia anterior, donde había 3 opciones o había pocas variaciones o pocas combinaciones posibles de resultados, con lo cual al final cada 3 años había que renovar el catálogo de preguntas, en este caso hay preguntas de estas que son continuamente actualizables. Por hablar, ahí tengo yo el ruidito, si no digo nada. Tenemos esa colección de preguntas que es actualizable conforme pasa el tiempo, y hay algunos casos que tenemos hasta 80, 90, incluso 100 opciones distintas de pregunta. O lo mismo con los problemas, que tenemos múltiples enunciados y además con una generación de datos distinta para cada problema, con lo cual aquí las posibilidades de copia se reducen notablemente. Se puede seguir colaborando, pero ya esto de dime qué te ha dado a ti es más complicado. Entonces, aquí lo que se accede son a las definiciones, a los temas. Una vez que acceden a las definiciones, todo este material, ya les digo, está con licencia Creative Commons, está a disposición del alumno en la fotocopiadora desde el primer día.
Entendemos que el alumno sigue queriendo estudiar en papel, tomar sus notas al margen, con lo cual seguimos facilitando ese material en la reprografía para evitar que se tengan que imprimir, que es mucho más costoso en tiempo y en dinero. Y una vez superado este tema, no nos queda ninguna opción de decir, ¿lo ha leído o no lo ha leído? Sabemos si lo ha leído o no, porque se le activa una actividad, un ejercicio de evaluación. La filosofía ha sido siempre, el primer ejercicio de evaluación es un ejercicio que no puntúa, es un ejercicio que tiene todos los intentos que se quiera hasta que acierte. Entonces tiene, por ejemplo, este es un caso de correspondencia, de preguntas, es muy sencillito, no hay más que mirar en los apuntes esa definición a qué corresponde, con lo cual el grado de esfuerzo por parte del alumno es mínimo en estos casos. Conforme vamos avanzando, nos vamos a preguntas que son más de ver cómo se corresponde un concepto con el planteamiento práctico que estamos haciendo. Entonces aquí es cuestión de ir preguntando, yo voy a poner unas al azar, no voy a acertar ni de milagro, y enviamos las respuestas y te dice, bueno, ha hecho un intento, total de datos 0. Aquí tienes dos opciones, o realmente aprender y preocuparte en saber cómo funciona esto y ver las definiciones y buscarlas bien, o aprender el concepto y cómo se aplica. En ese caso puedes recurrir a tus compañeros o a los profesores, que para eso estamos en las tutorías, o la otra opción es jugar al Mastermin y hacer probatinas quitando una, poniendo otra hasta que demos con la solución correcta. Como sea nuestro objetivo, tienen todos los aciertos que quieran hasta que la superen, y cuando superan este ejercicio tienen el ejercicio evaluable. En este caso no saldrá hasta que lo haga. Yo, como soy profesor, lo de los prohibidos y demás me los puedo saltar, con lo cual podría acceder directamente a un ejercicio que solamente tiene una oportunidad, y si aciertas bien, y si no, pues mal. Entonces vas puntuando y vas acumulando las puntuaciones, de forma que cuando terminas el ejercicio, o sea, todas las actividades propuestas de teoría, conceptos teóricos, ejercicios de autoevaluación para ver si los han entendido o no, o problemas en algunos casos, tiene una acción, una actividad especial, que es, en el caso de que termine la actividad, todas las actividades de este módulo, antes del día que vamos a empezar la clase, antes de que empiece la clase, tiene una puntuación extra del 10%. O sea, tienen un punto más sobre 10. Además, les ofrecemos actividades opcionales, como pueden ser apuntes complementarios, enlaces a páginas web, o las propias presentaciones en PowerPoint, como os he dicho, están tratadas con Spring. Está generada un archivo en Flash que permite la navegación directamente por los contenidos de la asignatura, en este caso de la materia, y respetando todas las pausas, todas las animaciones que hay, con lo cual el imprimir esos apuntes en la fotocopiadora no aportaría nada. De hecho, muchas de las animaciones no se perderían, que es el valor didáctico realmente de estas presentaciones, están pensadas con esa idea. También se puede poner la pantalla completa sin ningún problema. Insisto que es una aplicación gratuita que está a disposición de cualquiera. Bueno, las actividades, conforme van trabajando, ellos van viendo cómo va la evaluación. Entonces, la evaluación decidimos que todos estos 20 temas de teoría que hacían por su cuenta en casa, con ayuda del profesor, preguntando, con ayuda de los compañeros de forma colaborativa, y las 10 prácticas que hacían en clase, en las sesiones prácticas que se organizaban de 2 horas de duración cada una, eso sumaba un total de 5 puntos. Entonces, cada tema tiene una puntuación distinta, una ponderación distinta de la asignatura, de forma que perfectamente ellos saben, en su tabla de calificaciones de evaluación, cuáles son los temas importantes y cuáles son los que no. Se versiona, por ejemplo, que el tema 8, de evaluación de pruebas diagnósticas, es 3 veces más importante que el de temas de variables. Eso no quiere decir que puedas llegar al 8 sin haber superado previamente el 1, que además, para llegar al 8 tienes que superar previamente el de probabilidad condicional, y el de probabilidad condicional necesita el de tipos de variables, con lo cual, si no has entendido un tema, es muy difícil. Tú mismo vas viendo cómo bajan tus puntuaciones, con lo cual pides la ayuda del profesor para poder volver a recuperar el nivel que tienes para poder seguir avanzando con una puntuación determinada. Entonces, en principio todo el mundo podría sacar un 5, un poquitín más, porque hay actividades complementarias, pues por ejemplo en el tema 20, que es de teoría de la decisión, si nos vamos aquí, aparte de la puntuación extra por obtener por terminantes de tiempo, hacíamos una actividad que era comandos de respuesta, como ha comentado nuestro compañero en primer lugar, donde hacíamos una serie de preguntas de toma de decisiones, recabábamos esa información y esa información la utilizábamos para presentar la segunda sesión de la asignatura con esos datos. Entonces, la segunda parte del tema la dejábamos oculta hasta que llegamos al momento dado, y aquí podíamos ver los resultados de esa evaluación comando de respuesta. A ver, que me pase, que por ejemplo veríamos aquí. Les preguntábamos una serie de qué opciones preferían y no preferían, y les mostrábamos un poco cuáles eran las soluciones que habían dicho en cada uno de los grupos de docencia. Entonces íbamos viendo cómo la respuesta era complementaria o no, era similar en ambos grupos, a pesar de todo el tema de el componente psicológico que puede haber a la hora de tomar decisiones. Entonces ilustrábamos con sus propias decisiones los conceptos teóricos que usábamos en clase.
Más cuestiones que hacíamos en la asignatura, pues las prácticas, que es un poco la misma filosofía, una serie de problemas. En las prácticas llegamos a la sesión práctica, son autoguiadas, lo que nos permite gestionar grupos de 20, 25 alumnos en la sala de ordenadores. Si no, sería imposible que estuvieran preguntando todos, colaboran entre sí, y, por ejemplo, veníamos en la práctica 1 de epidemiología, por entrar una cualquiera, que la filosofía es el acceso, en primer lugar, a la calculadora epidemiológica, les damos acceso a esa calculadora, son los riesgos de hacer representación online, acceden al WinEpi para hacer los cálculos, y luego tiene una serie de ejercicios que son de intentos, que hasta que lo resuelvan bien, tienen todas las oportunidades que quieran, y que son los que pueden preguntar al profesor en clase, o a los profesores que estamos ahí interviniendo. Entonces, eso les ayudamos en todo lo que haga falta, está identificado qué tipo de herramienta tienen que utilizar, y una vez superan el último ejercicio, resuelven el último ejercicio porque se van abriendo en cascada, les aparece una serie de ejercicios con numeración en número en vez de en letra, que esos son evaluables, solamente tienen un intento y ahí cada uno tiene un problema distinto, unos datos distintos, o sea, con lo cual aquí discuten entre ellos acerca de la forma de resolverlo, pero no comparten soluciones porque son distintas completamente. Y aquí el principal problema que tienen es identificar qué herramienta tienen que utilizar, porque pueden ser herramientas del WinEpi o herramientas directamente a utilizarlas con Excel, con las explicaciones de herramientas que han explicado en Excel, en bioestadística o también en epidemiología en algunos casos. Y tenemos una herramienta de asistencia a clase. Con lo cual, como es una herramienta pensada no solamente para la docencia no presencial, sino presencial, incorporamos una serie de herramientas, como son las actividades presenciales, que nos permite saber cuál es el grado de asistencia. Entonces podemos ver que alumnos, de una forma muy rapidita, cargamos a principio de año los alumnos, y de una forma muy rapidita, al pasar lista, lo que hacemos es tener el listado de los que faltan de hacer la práctica, los que la han hecho, y es tan fácil como decir, la ha hecho o no la ha hecho, o la ha hecho con una puntuación o con otra, se podría incluso puntuar, y pasándolo solamente, pulsándole uno, pasarían al listado de alumnos que han realizado la práctica o de alumnos que no la han realizado. Bueno, problema que vimos es que el trabajo colaborativo está muy bien, pero en las prácticas, por ejemplo, en algunos casos que eran preguntas de verdadero o falso, cuestiones, lo que hacían era, vamos a ver, antes de hacer cualquier cosa, hazlo tú, si a ti te sale bien es porque lo has hecho bien el método de trabajo, y entonces que lo hacemos todos los demás igual que lo has hecho tú, con la misma fórmula o con el mismo planteamiento, o sea, ya lo entienden todos. Entonces lo que hacen son grupos de 3 o 4, de forma espontánea, más o menos por fila o por media fila de ordenadores, se juntan entre ellos y dicen, venga, y se van turnando, venga, el ejercicio 1 soy yo el primero en hacerlo, si me equivoco, ya sabemos dónde me he equivocado, y el resto siguen las correcciones oportunas, en el siguiente ejercicio cambian y que sea otro el que se arriesgue. Entonces siempre va uno de kamikaze primero, a ver si lo hacemos bien o mal, y entre ellos incluso se reparten esas tareas, esos roles de líder del grupo a la hora de arriesgarse. Hay grupos que no, que siempre es el mismo el que se arriesga y allá. Aparte de la evaluación, aparte de esos 5 puntos, complementamos con 2 puntos que venían del estudio epidemiológico. Y en este caso, el estudio epidemiológico, si nos vamos al estudio, estaba ya aquí, el estudio epidemiológico era un poco la continuación, una adaptación, una mejora del estudio que hacíamos en la asignatura de segundo. En este caso, lo que nos planteamos era incorporar actividades de bioestadística, de evaluación de los conceptos bioestadísticas, y que fuera una actividad global, de evaluación global, donde usaban absolutamente todas las herramientas, pero sin indicar cuál es el orden. Entonces, había que explicar alguna cosa complementaria, pero para que manejaran todo desde el origen de los datos, recogida de la información, procesado de los datos para calcular frecuencias o calcular determinados en manejar los datos en Excel, ordenarlos, porque curiosamente están en primero, vienen, se supone, con una formación informática, se supone que buena, y no saben ni siquiera cómo se ordenan las columnas de Excel, no saben que existe la opción de control reemplazar para sustituir los puntos por las comas, o sea, se sorprenden notablemente de que hay una función para sustituir punto por coma en Excel. ¿Eso se puede hacer en Excel? Sí, el teléfono te lleva donde quieras y el Excel no sabe cambiar puntos por coma. O sea, tiene un grado de inocencia en algunas cosas que sorprende. Entonces, aquí lo que tienen es un acceso por contraseña, son 2 partes, hacen 2 sesiones. Una primera parte correspondería a un estudio, un enfoque transversal del estudio, solamente con datos iniciales, y la otra, que la hacen un mes después, corresponde a la información de esos animales un mes después. Entonces, tiene un carácter longitudinal. Entonces, tiene una ficha en PDF con las características de las explotaciones. Hay 3, y aquí ya no hay una, son 3. En este caso son de cerdos, cada una tiene unas subpoblaciones y a cada uno le toca una población distinta, una granja distinta que tiene que estudiar. Con lo cual ya aquí cada uno se tiene que apañar, tiene sus tamaños de población determinados, tiene sus distribuciones de su población determinadas, y aquí cada uno sabe desde el principio cuál le va a tocar, porque viene dada por el código de estudiante dividido para 3 y según el módulo que salga es la granja que le toca siempre. Y luego hay unas características de las enfermedades, estamos en primero,
no tienen ni idea de enfermedades, todavía no han visto nada de patología, no han visto nada de microbiología, con lo cual les tenemos que dar una información adicional sobre 5 enfermedades muy frecuentes, patógenos muy frecuentes, los conceptos epidemiológicos que han estado manejando y algunos síndromes, pues el digestivo, respiratorio y demás, cómo se distinguen. Con lo cual van a empezar a recoger información de la granja. Entonces planteamos unos ejercicios que se bloquean, son progresivos, que son el muestreo en cada una de las 3 fases para obtener la muestra, sobre la que van a trabajar cada uno de ellos. Entonces, una vez que se consiga la muestra, ya se abrirán todos los ejercicios que vienen después, tanto en la primera parte como en la segunda parte del estudio. Entonces, lo que hicimos fue algo que cuando ellos leen los enunciados, parece que los datos salen de no se sabe dónde, aparecen de repente, se han cogido 500 vacas y 45 están enfermas. ¿Y cómo se han cogido las 500 vacas? ¿Y cómo esas 45 están enfermas? Eso parece que te lo han enunciado. Muchos parece ser que van para catedráticos y directamente, no, esto mandas al becario y lo hace, ¿no? O sea, dices, no, yo no cojo muestra ni nada por el estilo. O para funcionarios y lo hace el granjero. Entonces, aquí lo que hacen es un primer ejercicio donde tienen un cálculo de tamaño de muestra, de cada una de las 3 opciones que hay, lo calculan, ven si es correcto o no, les dan la solución correcta, si se han equivocado, y van a muestrear. Entonces, aquí tienen que distribuir proporcionalmente, tienen que hacer reglas de 3, gran complejidad para los alumnos de primero, y hacen reglas de 3 para distribuirla en estas 9 granjas, en estas 9 cuadras de reproductoras. De forma que llegan a la primera cuadra, tendrían que coger más o menos 6, 7 por cada cuadra, y lo que hacen es ir encima de cada cerdita cogiendo una muestra. Pinchar encima y coger la muestra. Cuando completan la muestra, finalizas el muestreo, dices, vale, ok, y entonces ya se abre la siguiente pregunta, que es, ¿había alguno positivo? Entonces tienen que ir a una herramienta que tienen al final de la aplicación, como actividades optativas, aparte de la información sobre las enfermedades, tienen la optación de datos. Y dices, bueno, yo quiero ver si hay alguna positiva a micoplasma, lo que me han preguntado. Pues es tan fácil como decir serología Ujeski, por ejemplo, en las reproductoras, y listas los datos y dices, pues mira, ha salido 5 positivas, con lo cual la respuesta es sí. Pero en la siguiente les van a preguntar cuál es el porcentaje de positivos, o el porcentaje de enfermos, o cuál es el promedio de peso. Entonces ya empezamos a mezclar conceptos de epidemiología, de bioestadística, tienen que manejar el WinEpi, tienen que manejar Excel, etcétera, etcétera. Van recogiendo información, pues igual, en los lechones, pues entran en los lechones, tienen que coger, en este caso creo que eran 150, no 105, entonces hay que repartirlos entre 3, pues 35 cada uno, irían pinchando, entonces irían cogiendo los lechoncitos que son más pequeños, pues tienes que ir pinchando de uno en uno hasta conseguir tus, vas 1, 2, aquí. Entonces dicen, oye, que esto es un poco rollo coger 105 lechones así, entonces, así los haces en 10 minutos, si los tuvieras que coger de verdad y sacarle sangre y mancharte, ya me contarías, con lo cual se dan idea de la complejidad que tiene la recogida de la muestra, que es algo que en ninguna de las prácticas se ha podido poner de relieve. Una vez que recogen toda la información, lo que hacen es, ya se abre, cuando termina el ejercicio 3.3, se abren todos los ejercicios, que son una mezcla de todos los ejercicios que han ido haciendo hasta el momento, en las prácticas, tanto de bioestadística como de epidemiología. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? Lo hiciste en la práctica 2 de bioestadística. Ah, pero ya lo hicimos. Pues repásalo. O sea, es la única forma de que vuelvan a repasar y a insistir sobre los conceptos en un contexto real. En el mes que nos queda entre la primera y segunda parte, vemos conceptos nuevos de correlación, de estudios longitudinales y que son los que corresponden a la segunda parte del estudio. En la segunda parte del estudio lo que hacen es abordar eso, con una clave para que no accedan antes de tiempo, que tenemos que cambiar cada año porque si no se la chiva. Bueno, esos son 2 puntos, y estos 2 puntos tienen que sacar como mínimo el 40%, es decir, de los 2 puntos tienen que sacar 0,8, si no me equivoco ahora. Entonces, sacan 0,8, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en evaluación, si solamente eran las puntuaciones acumuladas hasta de los 5 puntos, corríamos el riesgo, y sabíamos de años anteriores, que se chivan entre ellos las respuestas y que al final hay gente que no hace absolutamente nada y un compañero sacrificado o compañera le ha hecho todos los ejercicios. En este caso es más complicado porque no es catálogo de soluciones, porque son más variadas, hay mucho más amplio las posibilidades, de forma que lo que hicimos fue que para probar tenías que sacar un 40% de ese estudio epidemiológico, y mientras no lo obtuvieras, esta casilla iba a estar en rojo. O sea, da igual que estuvieras todo 10 o 11, que si hasta que no tuvieras aquí un 4 de promedio, como mínimo, no ibas a superarlo. De forma que hay gente que la primera parte del estudio epidemiológico ya se ha librado de la asignatura, o sea, de esa actividad, con lo cual la segunda le puede importar poco o mucho. Normalmente a los que superan la primera parte de la práctica del estudio epidemiológico, en la segunda se esfuerza más todavía para intentar sacar nota. Y luego hay otras 2 cuestiones que tuvimos que incorporar para evitar la picardía. La picaresca española es de todos conocido, y entonces el problema para evitar
que yo lo hago, pero cojo, me lo olvido, no lo repaso, me lo hace un compañero, me lo chivan, solamente me dedico a hacer prueba y error hasta que acierto. Pues lo que hicimos fue una serie de exámenes presenciales en los cuales había que superar con 4 cada uno, el de epidemiología y el de bioestadística. Si también se corría el riesgo de me estudio solamente la epidemiología o me estudio solamente la bioestadística. Esos exámenes están dentro de las actividades, se convocan 3 días a final de curso cuando hemos terminado toda la teoría, de forma que ellos pueden acceder a esos exámenes de forma simultánea la primera vez. Tienen, en el caso de epidemiología son 9 preguntas y en el caso de bioestadística son 5. Tienen unas instrucciones de cuáles son los temas que van a caer, las preguntas que van a caer, que sean de tipo conceptual, lo de las definiciones nos da igual. Tienen una contraseña individual cada uno para que acceda al estudio, al examen, y veréis que ha cambiado radicalmente el aspecto estético de la plataforma, que de repente se convierte en granate. La explicación es muy fácil. Nosotros nos ponemos al final de la clase, del aula, y vemos perfectamente quién está aquí y quién sale a cotillear a ver cómo lo hice este ejercicio anteriormente. Entonces, para evitar esa picaresca de que voy a ver cómo lo hice cuando hice el tema 4, porque lo tienen ahí, lo ponemos en rojo y desde el final de la clase se ve perfectamente que todas las actividades salen en rojo, con lo cual canta un montón cómo se muevan y salgan de aquí. O sea, hay que estar bastante precavidos. Problema, la mayoría de las opciones son de elegir una opción. Una de 4, una de 6, o una correspondencia, o algunas cosas son de verdadero o falso. Hay que sacar un 4 por cálculo de probabilidades, contestando al azar, a poco que te suene, descartes unas cuantas y demás, sacar un 4 es relativamente sencillo. El año pasado lo que detectamos fue que había gente que iba a ver lo que pasa, porque les dimos la opción de que, claro, esto había que superarlo con un 4 y tenían todas las veces que quisieran hasta superarlo. Claro, yo lo intento la primera vez, por cálculo de probabilidades, si la primera lo consigo, será la segunda, si no la tercera y si no la cuarta. A la tercera todo el mundo lo consiguió. Realmente a la primera era el 90 y muchos % el que lo conseguía. Este año, ¿qué hicimos? Cambiarlo. Este año lo que hacemos en la primera oportunidad es un 4, en el segundo intento es un 5, en el tercer intento es un 6 y en el cuarto intento superior es un 7. Con lo cual, si te quieres jugar a cálculo de probabilidades, nosotros también jugamos a cálculo de probabilidades, subimos la probabilidad de aprobar un 7 a probatina, o sea, por prueba y error, es bastante baja, con lo cual conseguimos que este año se esforzara mucho más y eso se ve un poco en los accesos al servidor, se ve perfectamente como antes de los exámenes aumenta bastante más la actividad que el año pasado. Al final se obtiene la evaluación de la asignatura cuando han superado estos 3 actividades obligatorias. Hay un examen presencial que es un punto más, estos 2 exámenes presenciales suman 2 entre los 2 exámenes, y hay un examen presencial que es un punto, que es escrito, y se suele presentar un 15% de los alumnos. Ya es para subir notas, sea los que optan al sobresaliente o los que están muy justitos y necesitan aprobar. Normalmente son los que optan al sobresaliente. La experiencia del año pasado fue bastante buena, creo que llegamos a poner 2 matrículas, pero con respecto a la asignatura anterior, el número de matrículas decreció notablemente y el número de sobresalientes también. En los años anteriores lo que ocurría es que había mucha gente que se conformaba con el 5 y los que iban al examen final sacaban notas bastante altas. Entonces había como una especie de distribución bimodal de las notas. Un montón de gente que se conformaba, de conformistas, y otra gente que iba a sacar nota. Al no haber la opción de conformismo del 5 de nota, el año pasado lo que se observó y este año también es que la puntuación ya es más normal, con una cola bastante más larga hacia la derecha, donde el 97-98% de la gente aprueba. El año pasado de 148 matriculados solamente suspendieron 3, y este año de 152 todavía no hemos puesto notas, tenemos que poner el lunes que viene, porque hay que sacarlas 3 días antes del examen final al que tienen derecho. Pues estamos ya, yo creo, en 145 aprobados seguros. Todavía hay gente terminando el estudio epidemiológico o cosas similares. Todavía hay gente dejando para el final. Tenemos una opción para ver las notas por aquí, cómo van. En principio, la experiencia ha sido buena, los alumnos han reaccionado bien, han preguntado, sobre todo cuando tienen que hacer actividades, las tutorías las usan de forma masiva, y un poco la presentación de lo que era nuestro proyecto. Entonces, para terminar, dar las gracias a todos y sobre todo en nombre del equipo que ha hecho el proyecto, dar las gracias también a todos los alumnos que han participado y han sufrido la plataforma, sobre todo en los primeros días que había errores, cosas que con las prisas metes mal, que contribuyeron a la detección de esos errores, y también a sugerencias de mejora en el sistema de evaluación, pues como por ejemplo las picardías del 4, ellos vienen directamente, es que se puede copiar uno haciéndolo así, pom, 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 corregido y solucionado. O sea, detectamos había un error de programación el primer año y como son tan indiscretos lo cascaron en una reunión con ellos, le dijeron, no, es que se puede copiar uno de esta forma. Seguidamente modificamos la programación, este año suprimida la opción de copiar por esa vía. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y por la... Si quieren alguna pregunta, luego supongo que la desarrollo. Muchas gracias.